Hola a todos y bienvenidos a mi podcast, donde vamos a responder las preguntas de la tarea número 1. El análisis PESTEL es una herramienta para planificar de forma estratégica dentro de la empresa, enfocada en los aspectos o factores externos que están fuera del control de la empresa. Como sus iniciales lo sugieren, el análisis PESTEL se enfoca en factores políticos que van de la mano de los factores legales del país donde se genera la empresa, los factores económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos, ya que todo esto influye directamente en cómo debe de orientarse la participación de la empresa dentro del área o la industria en la que se está desarrollando. Y asimismo el país. Recordemos que los factores sociales e incluso culturales moldean la forma y el estilo de vida de las personas y por ende su forma de consumir. Mediante este análisis se busca detectar amenazas y oportunidades externas. Así la empresa se puede adaptar sus estrategias y anticiparse a cambios que se pueden producir en el entorno. El siguiente análisis son las 5 fuerzas de Porter. Estas están encaminadas a crear una ventaja competitiva más presente, por medio de un análisis que permite identificar y analizar las fuerzas competitivas de una industria. Estos elementos son 5. El primero, la rivalidad entre empresas competidoras. A medida que la rivalidad entre empresas competidoras se agranda o se intensifica, las ganancias de la industria suelen disminuir. Algunos elementos que pueden involucrarse en este factor es el número de competidores, el crecimiento de la industria, similitudes en los productos ofertados. El siguiente factor de las 5 fuerzas es la entrada potencial de nuevos competidores. Por ejemplo, las economías de escalas, la diferenciación entre productos, el requerimiento de capital, el acceso a canales de distribución de nuevos competidores potenciales. La tercera fuerza es el poder de negociación de los proveedores, que esta recae en la habilidad que tienen los proveedores para cambiar los precios de los insumos. Algún elemento que puede interferir en esta fuerza es la cantidad de proveedores. Si hay un solo proveedor de ese insumo, tiene más poder sobre los precios, en cambio si hay varios que se pueden sustituir y tienen que ser competitivos entre ellos mismos. El siguiente punto o siguiente fuerza es el poder de negociación de los consumidores, que similar a los proveedores, estos pueden intervenir en el precio de los productos o servicios ofertados. Y finalmente, el último punto o fuerza de las fuerzas de Porter es el desarrollo potencial de los productos sustitutos. Cuando las necesidades de los diferentes consumidores pueden ser satisfechas fácilmente por medio de uno o dos o más productos sustitutos que forman parte de la industria o de diferentes de la industria, esto puede representar una amenaza. A diferencia del análisis PESTEL, que se enfoca un poco más en factores macro, el análisis de las 5 fuerzas se concentra más en la industria en la que se desarrolla la empresa, delimitándose a la competitividad y a la dinámica del sector. Otra definición importante son las fuerzas internas claves. Estas son los recursos que posee una empresa en su totalidad o en alguna de sus áreas funcionales. Estas pueden ser recursos humanos, finanzas, producción, marketing, ventas, logística y entre otras dependiendo de la empresa. Estas fuerzas le permiten destacar a la empresa convirtiéndose en una herramienta competitiva. Esta fortaleza interna puede permitir o permite la continuidad e innovación dentro de la empresa. Continuando, sabemos que un FODA es un análisis que determina las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estas se dividen en fortalezas y debilidades a lo interno de la organización y oportunidades y amenazas a lo externo de la organización. Estos últimos 3 puntos que hemos desarrollado se pueden relacionar fácilmente con el análisis FODA, ya que vimos que en el análisis PESTEL vemos aspectos macro dentro de la empresa que son políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales,
Seguidamente, las 5 fuerzas de Porter se enfocan más en aspectos especializados de la industria donde se está desarrollando la organización, que es la rivalidad y competitividad que existe adentro con los nuevos competidores, las empresas, la rivalidad que existe entre ellas, los proveedores, los clientes e incluso los productos. Ahora, pasando a las fuerzas internas claves, vemos que son esos detalles que hacen destacar la empresa. Al formar un FODA se necesita tanto los factores externos que hablamos que son las amenazas y oportunidades y los factores internos que son las fortalezas y debilidades. Todo esto se debe analizar hacia lo interno de la empresa considerando lo que lo rodea. Entonces, si tomamos en cuenta los elementos del PESTEL y de las 5 fuerzas, es una lluvia de ideas que podemos aterrizar de forma más integral hacia la empresa. En este punto podemos ir aterrizando un poco más y conocer la utilidad de un análisis FODA. La alineación de factores externos e internos es una actividad muy importante, ya que ayuda directamente a una planeación estratégica para conocer qué funciona, qué debemos fortalecer, qué oportunidades podemos captar. ¿Ante qué amenazas estamos haciendo frente? ¿Ante qué amenazas debemos crear planes que las puedan atacar de forma eficiente? Podemos concluir que un análisis FODA es esencial para las empresas, ya que permite conocer cuál es el contexto en el que se están desarrollando. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.